Hola, buenos días amigos, bienvenidos a Leishmaniasis, enfermedad poco conocida pero presente en México. Recuerden que el objetivo de este podcast es establecer un diálogo social, responder a dudas y preguntas de la población expuesta y difundir el conocimiento sobre esta enfermedad. El diagnóstico oportuno de las diferentes formas clínicas de la leishmaniasis es fundamental, pues nos permite iniciar el tratamiento adecuado antes de que la enfermedad avance. En nuestro podcast del día de hoy abordaremos sobre el diagnóstico de las diferentes formas clínicas de la leishmaniasis. Adelante, doctor Marina, buen día. Buenos días. Hoy nos acompaña la doctora Nayeli Loria Cervera, a quien nos da mucho gusto escucharla. Ella es química farmacéutica bióloga, maestra en ciencias químicas y doctora en ciencias de la salud por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es profesora investigadora en el Centro de Investigaciones Regionales del Dr. Hideo Noguchi, responsable del Laboratorio de Inmunología y del Programa de Estudios de Vigilancia y Control de Leishmaniasis en la península de Yucatán. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con un nivel 1. Adelante. Bienvenida, Muchas doctora gracias, Nayeli. doctor. Gracias al doctor Marina por la invitación y pues, a ambos por la invitación a este podcast. Doctora, ¿en qué consiste el diagnóstico de las diferentes formas de la leishmaniasis? Bien, independientemente de la forma de leishmaniasis, su diagnóstico incluye tres componentes muy importantes. El primer componente es el componente epidemiológico. Como ya se ha mencionado pues en las diferentes entrevistas que hemos tenido en estos días, la leishmaniasis es una enfermedad de transmisión selvática que se presenta en focos específicos que se ubican dentro de las áreas de transmisión de Leishmania en México. Entonces, pues lo primero que hay que hacer para iniciar el diagnóstico pues es indagar si el paciente vive o ha visitado alguna de las áreas endémicas de transmisión de Leishmania. Y también identificar si el paciente tiene factores de riesgo para la infección por Leishmania. En la península de Yucatán, los más importantes serían realizar alguna actividad que en el monte o en la selva, como por ejemplo la agricultura, la caza furtiva, la recolección de madera para fines domésticos o artesanales, también practicar el ecoturismo, pertenecer a alguna brigada militar o incluso algunas profesiones como biólogos o arqueólogos que puedan estar expuestos, ¿no?, a la picadura de los vectores. Si el paciente cuenta con este componente epidemiológico y tiene factores de riesgo, entonces catalogamos el caso como un caso sospechoso, ¿no? El segundo componente importante pues, es el componente clínico. Tenemos que inspeccionar la lesión, que como ya también se platicó en el caso de la lesión cutánea localizada, pues es una lesión muy característica. Es una lesión circular, generalmente única, ulcerada, de bordes duros, no elevados, que asemeja a un cráter, que al menos en la península de Yucatán se presenta con mayor frecuencia en la oreja, en donde tiende a la cronicidad si no se administra el tratamiento de manera oportuna. En el caso de los casos de leishmaniasis visceral, pues entonces habrá que indagar los signos y síntomas que ha presentado el paciente, que también ya se han mencionado. Fiebre y la hepatoesplenomegalia es característica de esta forma clínica. Entonces, si la clínica es compatible con leishmaniasis y tenemos el componente epidemiológico, entonces ya estamos ante un caso probado. Y ahí es donde pues viene el tercer componente, que sería la confirmación del caso, pues a través de la aplicación de los diferentes métodos diagnósticos de los que se dispone y de los que estamos platicando pues en el transcurso de esta entrevista. ¿Cuáles serían los métodos diagnósticos que se utilizan en las diferentes formas clínicas de la leishmaniasis? Bien, de igual forma, independientemente de la forma clínica de la leishmaniasis, podríamos clasificar los métodos diagnósticos en tres tipos.
¿no? Los parasitológicos, los inmunológicos y los moleculares. Los métodos parasitológicos pues tienen la finalidad de identificar al parásito directamente de las lesiones. Y entre ellos se encuentra la impronta, que ya vimos que ya también la doctora Becker lo comentó, pues es el estándar de oro para el diagnóstico de lesiones cutáneas localizadas. Esta consiste en presionar una laminilla o portaobjetos sobre la lesión, ¿no? De tal manera de obtener ese exudado y tener pues una imagen de la lesión. Esta después se fija con notanol, se tiene colorante Giemsa y posteriormente se visualiza el microscopio en objetivo 100X con aceite de inmersión. El objetivo de esta técnica pues, es visualizar los amastigotes, ¿no? La forma de amastigote del parásito, que es la que se encuentra dentro de las células en las lesiones de los pacientes. Otra técnica parasitológica sería el aspirado cultivo. Esta técnica consiste en ocupar una jeringa de insulina. Con la aguja de la jeringa se hace con movimientos suaves, se rompe el tejido del borde de la lesión, que es donde se encuentran los parásitos. Se inyecta un medio especial para el crecimiento de Leishmania, que puede ser RPMI o medio M199, y se aspira después el medio, ¿no? La intención también es recuperar los amastigotes o las células infectadas por los amastigotes, y después estos pues, se cultivan en tubos que contienen una pequeña cantidad de medio de manera inicial para poder, lo que se pretende con esta técnica es recuperar la forma promastiva, ¿no? El pH y la temperatura de la que se incuban estos medios, pues provocan la transformación de los amastigotes que estaban en las lesiones a la forma promastigota. Pues de tal forma que entre 3 a 5 días el diagnóstico positivo estaría en observar al menos un promastigote en el cultivo, ¿no? Y otra de las técnicas que pues, no es la que más se emplea, pero que también se ha reportado, es el análisis histopatológico, ¿no? Que se hace a partir de biopsias que se toman también del borde de la lesión, que se pueden fijar y teñir con el tocilina y también el objetivo pues es observar los nidos de amastigotes que se mencionan en la literatura, que son las células pues, infectadas con amastigotes. Y también evaluar el infiltrado inflamatorio, ¿no? Que puede ser característico de una lesión cutánea localizada, granuloma desorganizado, ¿no? Entonces, estas son las técnicas parasitológicas. Tienen ventajas porque al menos la impronta pues, es económica, ¿no? Requerimos de un portaobjetos, del colorante y un microscopio. Se pueden hacer en campo, de hecho se realizan en las comunidades rurales por el personal de salud. Pues son rápidas, ¿no? La impronta podemos tener un resultado positivo incluso el mismo día de realizar la impronta. Otras como el aspirado cultivo y la histopatología, pues sí requieren cierto equipo especializado, ¿no? Por ejemplo, el aspirado cultivo, los tubos se tienen que mantener a temperatura, dependiendo de la especie de Leishmania, entre 23 y 26 grados, entonces necesitamos una licuadora fría. ¿Cuáles serían las desventajas de los métodos parasitológicos? Pues que requieren personal entrenado, ¿no? Capacitado para visualizar estas pequeñas formas en la impronta, ¿no? Los amastigotes miden entre 2 y 4 micrómetros, ¿no? Entonces, tener el ojo bien entrenado para identificar estas formas, sobre todo en formas o con especies de Leishmania donde los parásitos son escasos en las lesiones, ¿no? Entonces, se necesita personal muy bien entrenado y pues algunas tienen equipos pues especializados. Y también los rangos de sensibilidad pues pueden variar dependiendo de varios factores, ¿no? Entonces, esos serían los métodos parasitológicos. Los métodos inmunológicos, pues su finalidad es detectar anticuerpos específicos, ¿no? Contra la Leishmania en las muestras de los pacientes. Y pues emplea generalmente pues la prueba de ELISA, ¿no? Que utiliza antígenos soluble de Leishmania total, o también puede utilizar proteínas recombinantes específicas, ¿no? De proteínas antigénicas del parásito que se fijan en una microplaca y después se incuban
con diferentes diluciones del suero del paciente. Y pues si el paciente presenta anticuerpos, pues la reacción antígeno-anticuerpo pues, puede ser revelada a través de un cambio de puesto, ¿no? Esa, y también está la prueba de aglutinación directa. La prueba de aglutinación directa lo que ocupa son promastigotes eh, teñidos con azul de cumasa, que también se fijan en la microplaca y se ponen en contacto con el suero del paciente, ¿no? Y aquí ya no vamos a ver un cambio de color, sino vamos a ver una reacción de aglutinación. Que también ambas pueden ser semi-cuantitativas porque podemos identificar el título de anticuerpo hasta el cual se observa alguna de estas reacciones, ¿no? Estas serían las pruebas serológicas o inmunológicas, que es importante mencionar que pues, son bastante útiles para la forma visceral. En el caso de la forma cutánea, pues podría estar limitada sobre todo en los casos en el que la etapa de la enfermedad es muy temprana, ¿no? Y la producción de anticuerpos pues, todavía no es suficiente para ser detectada por estas pruebas, ¿no? Y hay otra prueba inmunológica que sigue un fundamento diferente, pero que creo que es importante mencionar, que es la intradermorreacción de Montenegro, ¿no? La intradermorreacción de Montenegro consiste en la inyección de promastigotes muertos embebidos en una solución fenolada que se inyecta en el antebrazo del paciente y que lo que hace es que si el paciente ha estado en contacto con el parásito, pues se desarrolla una reacción de hipersensibilidad retardada tipo 4. Esto provoca una induración en el sitio de aplicación del reactivo, ¿no? Y se considera positiva si la induración mide más, ¿no?, de 5 milímetros. Entonces, eso es una prueba que se ocupa como apoyo al diagnóstico, ¿no? No puede ser considerada como, digamos, confiable si solo se ocupa esa prueba. ¿Por qué? Porque no puede distinguir entre una infección actual, activa, y una infección pasada, ¿no? Pero sí tiene mucho valor epidemiológico porque al menos en las áreas endémicas de transmisión y existen casos de leishmaniasis cutánea, nos puede servir para identificar a la población asintomática, que son individuos que residen en las áreas endémicas, que han estado en contacto con el parásito, por lo que tienen una intradermal positiva, pero que no presentan signos de leishmaniasis ni cicatrices de haberla padecido con anterioridad, ¿no? Es una población que incluso es mayor que la población de los pacientes, ¿no? Entonces, estas serían las pruebas inmunológicas. Y las pruebas moleculares, pues esto tiene la finalidad de detectar ADN o ARN de los parásitos, ¿no? Y para esto, pues se usan pequeñas secuencias de nucleótidos que conocemos como oligonucleótidos o primers, ¿no?, que amplifican pues genes específicos del parásito. Se han reportado en la literatura una gran cantidad de genes que se pueden usar para el diagnóstico, que pueden ser cromosómicos o extracromosómicos. Los cromosómicos que se emplean podría ser el espaciador transcrito interno, conocido como el PS, también algunas proteínas de choque térmico, como HCP70, incluso en el caso de RNA, el 7SL-RNA, que también es un gen que está involucrado en la síntesis proteica del parásito. Entonces ha sido útil para identificar parásitos vivos en sangre de individuos asintomáticos, por ejemplo. Y entre los extracromosómicos, digamos que los más empleados son los que están dirigidos a amplificar fragmentos conservados de ADN del citoplasma de Leishman, que es una estructura muy característica que está fuera del núcleo. Esas serían los tres tipos de pruebas que se pueden emplear para el diagnóstico de las distintas formas clínicas de leishmaniasis. Profundizando un poco más en microscopía, ¿qué papel juega en el diagnóstico? ¿Todas las formas clínicas se pueden diagnosticar con este método? Pues bueno, como ya les platiqué, la microscopía pues es fundamental, especialmente la impronta, que pues es el estándar de oro para el diagnóstico de leishmaniasis. Pero pues sí, efectivamente, no siempre se puede realizar y pues no todas las formas clínicas pues se pueden diagnosticar, como ya platicó también la doctora Becker, su experiencia con la
con el diagnóstico de lesiones causadas por Leishmania brasiliensis, ¿no? Ese sería un buen ejemplo pues de la dificultad que puede tener algunas de estas técnicas microscópicas, no como la impronta, porque sí, efectivamente en este tipo de lesiones los parásitos son muy escasos. Entonces, pues estas pruebas suelen ser negativas, ¿no? Entonces habría que recurrir a algunas de las otras técnicas pues, que ya hemos platicado. ¿En qué casos o cuándo se utilizan pruebas serológicas o moleculares como el PCR para el diagnóstico de leishmaniasis? Bien, cuando el componente epidemiológico está presente, el paciente tiene factores de riesgo y la clínica es compatible y la prueba de impronta o alguna otra microscopía pues resulta negativa, entonces podemos recurrir a otro tipo de pruebas. En el caso de la leishmaniasis cutánea, pues las recomendadas serían las moleculares, ¿no? Por este detalle de que las pruebas serológicas, al menos en etapas iniciales, podrían pues no detectar los anticuerpos, ¿no? Presentes en el suelo de los pacientes, ¿no? Entonces, se puede recurrir a estas técnicas. Las pruebas serológicas, por ejemplo, en el caso de la leishmaniasis visceral, pues son bastante útiles, son menos invasivas, ¿no? Que los procedimientos de microscopía que implican el aspirado de médula ósea o de vaso, ¿no? Entonces también se puede optar por estas técnicas o métodos menos invasivos, ¿no? Claro. A esto va la siguiente pregunta. ¿Qué muestras se requieren para el diagnóstico de cada una de las formas clínicas de las leishmaniasis? Sí, pues eso va a depender del método diagnóstico, como ya les platiqué, ¿no? Van desde la presión de la lesión con el portaobjetos. Si la lesión es seca, no tiene este exudado, ¿no? Para tomar la impronta, o tiene una costra seremática, por ejemplo, pues se recomienda retirar la costra o incluso hacer un raspado con bisturí del borde de la lesión, ¿no? Colocarlo en el portaobjetos. Nosotros también hemos ocupado hisopo, ¿no? Tomar un raspado de la lesión con hisopo. Bueno, también está la biopsia, ¿no? Para los análisis patológicos, la biopsia del borde de la lesión, la muestra de sangre para los estudios serológicos, muestras también de mucosas que se pueden tomar, también puede ser una biopsia o incluso parasitología de estos cepillitos de parasitología también se reportan en la literatura, y pues los aspirados que pueden ser de médula ósea o de vaso para el diagnóstico de la leishmaniasis visceral, ¿no? Entonces, digamos que el abanico de muestras pues también es amplio dependiendo del método diagnóstico que se elija. ¿Y qué tan invasivos serían estos procedimientos? Sí, pues bueno, también, ¿no? Tenemos un rango bastante amplio, ¿no? Desde los menos invasivos, que es pues, tomar la imagen con un portaobjetos, hasta los raspados con el bisturí del borde o los raspados con hisopo, que son menos invasivos, ¿no? La toma de una muestra de sangre para los estudios serológicos, pues hasta los más invasivos que implican la toma de una biopsia del borde, ¿no? Para este procedimiento se requiere de anestesia local, algunas veces también de colocar un punto de sutura después de la toma de la biopsia, o pues la toma de estos aspirados de médula ósea del vaso, para lo que el paciente pues tiene que estar hospitalizado. Eso también varía mucho dependiendo del método diagnóstico que se elija. Claro. ¿Y qué tan confiables son los métodos de diagnóstico actual en cuanto a sensibilidad y especificidad? ¿Existen muchos falsos negativos o positivos frecuentes? Ok. En cuanto a qué tan confiables son, pues los métodos parasitológicos son muy confiables. Tienen una especificidad del 100%, porque como ya vimos, pues la finalidad de estas pruebas es detectar al parásito, verlo al microscopio. Sin embargo, pues sí,
la sensibilidad, por ejemplo, de una impronta está entre el 90 y el 100%, ¿no? Pero esta sensibilidad puede disminuir por varios factores, por ejemplo, la especie de Leishmania, como ya platicamos, ¿no? La sensibilidad para detectar a una especie como Leishmania brasiliensis, pues puede disminuir también el tiempo de evolución de la lesión, ¿no? Incluso con lesiones causadas por Leishmania mexicana, pero que son crónicas, que tienen más de 6 meses de evolución, pues también la sensibilidad puede disminuir por una menor cantidad de parásitos en la lesión, ¿no? También el grado de entrenamiento de la persona que toma la muestra y que observa el microscopio, eso también puede influir en la sensibilidad de esta prueba, ¿no? En el caso de las pruebas serológicas, por ejemplo, pues su especificidad no es del 100% porque este tipo de pruebas presentan ciertos inconvenientes como las reacciones cruzadas, por ejemplo, con otros tripanosomátidos como Trypanosoma cruzi, otros protozoarios como Toxoplasma, ¿no? Que pues todos convergen en las áreas de transmisión de Leishmania también, ¿no? Entonces, esto compromete poco más la especificidad. La especificidad también va a depender del antígeno que se use para la prueba inmunológica, ¿no? No es la misma sensibilidad si se ocupa antígeno soluble total o si usamos una proteína recombinante pues, bastante antigénica y específica de Leishmania, ¿no? Entonces eso también puede eh, variar la sensibilidad, ¿no? En el caso de las pruebas moleculares, que son bastante también específicas, porque pues usamos genes, ¿no? Oligonucleótidos que flanquean un gen específico de Leishmania, que también pudiera compartirse con otros tripanosomátidos, pero bueno, esa especificidad se puede aumentar con las variantes de la PCR, como la PCR nidada, por ejemplo, ¿no? Si hacemos una PCR nidada, pues sí podemos mejorar la especificidad, ¿no? Y, por ejemplo, si usamos una a tiempo real, pues también con estas ondas TACMA, por ejemplo, pues también mejoramos la especificidad, incluso la sensibilidad. No se puede detectar hasta un parásito, ¿no? Con este tipo de adaptaciones de la técnica de PCR. Entonces, pues falsos positivos podrían ser más frecuentes en las pruebas serológicas, pienso yo, ¿no? Me atrevo a decir, por este detalle de las reacciones cruzadas, ¿no? Entonces sí, hay que tener, son técnicas que también requieren de mucho tiempo de estandarización para poder, pues, dar un diagnóstico confiable. Las leishmaniasis se pueden confundir con otro tipo de enfermedades, digamos, dermatitis o algo así, y hay diagnóstico diferencial para poder precisar el diagnóstico. Sí, sí, claro. Pues sí, se pueden confundir con otro tipo de padecimientos, ¿no? Que van incluso desde la picadura de algunos insectos que pueden causar úlceras pues, similares a las causadas por Leishmania. Algunas enfermedades causadas por hongos, ¿no? Que afectan la piel, como la esporotricosis, la poromomicosis, que también generan lesiones, incluso la esporotricosis genera lesiones con bordes elevados, ¿no? Y puede confundirse. Algunas micobacterias cutáneas que causan la tuberculosis cutánea, incluso la lepra, pudiera confundirse. En el caso de la mucocutánea, pues con algún carcinoma nosofaringeo, algunos carcinomas de piel que causan úlceras, pues también pudieran confundirse con leishmaniasis cutánea, por ejemplo. En el caso de viscerales, este tipo de patologías que causan estos picos febriles, como la brucelosis, incluso la misma enfermedad de Chagas, pudiera ser parte del diagnóstico diferencial. Algunos linfomas que pudieran causar alteraciones en los parámetros sanguíneos, pues también pudieran confundirse. Y hay un síndrome de la esplenomegalia tropical que es causada como un efecto, digamos, reactivo a la malaria, ¿no? Que también pudiera confundirse con los meningitis. Entonces, es por eso la importancia del componente epidemiológico, ¿no?
identificar si el paciente estaba expuesto en un área endémica y eso, pues, digamos que alinearlo con la clínica, ¿no? Y pues complementarlo con los diagnósticos, con los métodos diagnósticos, ¿no? Para poder tener ya un caso que sería un caso comprobado de leishmaniasis, ¿no? ¿Qué avances recientes ha habido en el diagnóstico de leishmaniasis? ¿Se están usando, hay algunas pruebas rápidas o portátiles para zonas rurales? Sí. Bueno, digamos que los principales avances en esta área del diagnóstico pues, se han dado en las pruebas moleculares, ¿no? Es lo que ahorita se ha estudiado más, ¿no? Entonces, se han hecho varios estudios para implementar estas amplificaciones isotérmicas, ¿no? Las amplificaciones isotérmicas medidas por bucle, que sus siglas son LAMP en inglés, o el RPA, ¿no? Que usan esas polimerasas recombinasas, que son pruebas isotérmicas, ¿no? Que como su nombre lo dice, toda la reacción de amplificación, pues se lleva a cabo a una temperatura constante, ¿no? Los protocolos para Leishmania reportan una temperatura de 42 grados y se puede hacer en 40 minutos, ¿no? Estas pues, no requieren este equipo especializado que ocupan las pruebas tradicionales de PCR, que son los termocicladores. Entonces, ocupan un baño María o algún termobloc y pueden ser aplicadas en campo. Las especificidades y sensibilidades, pues hasta ahora, hasta donde yo he revisado, pues son aceptables, ¿no? No son tan buenas como sería una PCR convencional o las de microscopía, pero pues son aceptables y también se han acoplado este tipo de pruebas a tiras de flujo constante, estas que migra la muestra por capilaridad, son de flujo lateral, así se llaman. Entonces, una vez que se hace la amplificación isotérmica, se carga el producto de PCR amplificado en estas tiras de flujo lateral, migran por capilaridad y ya se pueden observar las dos bandas, ¿no? Características de estas pruebas rápidas. Pero hasta donde yo sé, todo está en evaluación, ¿no? Está en investigación y no como tal no se aplican todavía en campo, al menos para la leishmaniasis cutánea, porque para la leishmaniasis visceral sí hay una prueba cromatográfica que se ocupa en áreas de leishmaniasis visceral en el viejo mundo. Pues para cutánea todavía pues están en desarrollo, ¿no? Así que la microscopía y las pruebas parasitológicas pues, siguen siendo las pruebas más confiables y más sensibles, ¿no? para el diagnóstico. ¿Y cuáles serían los desafíos que enfrentan los profesionales de la salud en zonas endémicas para diagnosticar correctamente la enfermedad? ¿Y consideras que hay suficiente capacitación y acceso a laboratorios para los diagnósticos? En cuanto a los desafíos, pues yo pienso que el principal desafío es el desconocimiento de la enfermedad. Por eso creo que es muy importante este tipo de actividades, ¿no? Que den a conocer estas enfermedades que son enfermedades olvidadas, desatendidas, que afectan a poblaciones pues, pobres, ¿no? Y poblaciones olvidadas también. Entonces, creo que ese es un reto porque sobre todo, por ejemplo, en Yucatán, que tenemos focos emergentes, eh, en donde las poblaciones no han estado en contacto previo con la enfermedad, entonces la desconocen y pues eso hace que el diagnóstico se retrase, ¿no? Que no acudan, pues ven un granito ahí, empieza como un granito, una papulita y le empiezan a poner de todo y ven que no cura y ya luego es una lesión abierta y le siguen poniendo eh, cosas que no deben ponerle, ¿no? Entonces, pues eso hace que lleguen ya al diagnóstico ya en una etapa crónica, ¿no? Y pues eso hace que también el tratamiento pues, tenga que ser un esquema mayor de tratamiento, ¿no? Entonces, creo que eso es un reto muy importante, ¿no? Dar a conocer a estas poblaciones de riesgo la enfermedad, ¿no?
para que ellos puedan pues, detectarla y acudir, ¿no? a los servicios de salud por el diagnóstico. Pero también, por otro lado, hay también un desconocimiento por parte de los médicos, ¿no? Ya también la doctora Becker platicaba respecto a eso, ¿no? Entonces, sobre todo en estos focos emergentes, ¿no? Entonces los médicos pues no piensan como primera opción en una leishmaniasis. Pues eso también retrasa el diagnóstico. Otro problema que hay en las comunidades rurales, al menos del caso de Yucatán, que yo es lo que más he vivido, es que los médicos que están en las unidades rurales, pues son médicos que están haciendo su servicio social, ¿no? Y que están ahí por 6 meses a un año, ¿no? Entonces, pues el hecho de capacitarlos, ¿no? Pues también resulta insostenible, ¿no? Porque al final del día ellos van a irse y va a venir personal nuevo, ¿no? Entonces, esto también es una problemática, pues, para poder hacer un diagnóstico oportuno de los casos de leishmaniasis, ¿no? Pues esto tanto en áreas históricas de transmisión como en estos nuevos focos de transmisión específicos del estado de Yucatán. Respecto a la capacitación, eso sí, puedo asegurar que el personal de salud, de los servicios de salud de Yucatán y de México, están bien capacitados, ¿no? Ellos toman las improntas en campo. Incluso hay personal microscopistas en la jurisdicción 2 de Valladolid que pueden analizar las improntas, independientemente de que también vayan al INDRE. Nosotros hemos apoyado y trabajado en colaboración con ellos para capacitarlos en la aplicación de intradermoreacción de Montenegro y en su lectura, también para la identificación de la población sintomática. Ellos constantemente están tomando cursos en todos los aspectos de la misma para en cuanto al diagnóstico, el tratamiento, y se capacitan constantemente. Pues el acceso a los laboratorios ya también lo comentó el doctor Eduardo y la doctora Ille, porque pues realmente somos muy pocos laboratorios que estudiamos la leishmaniasis, ¿no? Pero todos estamos en la total disposición de apoyar a los servicios de salud para implementar y compartir esas técnicas que cada uno de nosotros ya estandarizan en sus propios laboratorios, ¿no? Entonces, por esa parte, creo que vamos bien, ¿no? Claro. ¿Qué papel juega la vigilancia epidemiológica en el diagnóstico temprano? Bien, pues es pues un papel fundamental. El hecho de realizar una búsqueda activa de casos en estas áreas de transmisión ya conocidas o los focos emergentes que se están caracterizando, pues es muy importante porque mientras más temprano se haga el diagnóstico de leishmaniasis, pues el esquema de tratamiento puede ser menor, ¿no? No es lo mismo tratar una lesión de más de 6 meses de evolución, ¿no? Ya en una etapa crónica, en la oreja, por ejemplo, que una lesión pues temprana, eh, que a lo mejor es una úlcera pues más pequeña, ¿no? Ahí podríamos optar por un tratamiento intralesional, como comentaba la doctora Baker, ¿no? Pero en el caso ya de una lesión más crónica, pues ahí el tratamiento, pues se elige el tratamiento intramuscular, ¿no? Entonces ya es más invasivo, el esquema de las inyecciones, pues también puede ser mayor, ¿no? Entonces es muy importante. Desafortunadamente los recursos que se destinan para hacer vigilancia epidemiológica activa de casos, pues, pues, pues no son los idóneos, ¿no? Entonces, pues muchas veces no se hacen. Por eso la importancia de educar a la población, ¿no? De que sepan que esa enfermedad pues está presente, ¿no? Como aquí se llama el podcast, está presente en sus comunidades, quienes pueden estar expuestos y que puedan aprender a reconocer también las lesiones para que cuando ellos vean algo así, pues puedan acudir de manera oportuna en busca del diagnóstico, ¿no? Creo que eso sería como lo más viable y sostenible, ¿no? Nayeli, en base a tu experiencia, ¿nos podrías ilustrar cómo es que se hace la notificación de los casos y cuál es el impacto que tiene esto en el control de los brotes de leishmaniasis? Sí.
Pues bueno, como ya también recuerdo, comentó la doctora Becker, los estados de la República se dividen en jurisdicciones, ¿no? Nosotros aquí también, hablando de Yucatán, pues que yo conozco, pues están diferentes jurisdicciones, ¿no? Cada jurisdicción tiene sus unidades médicas rurales y pues es ahí donde los pacientes llegan pues en busca del diagnóstico. Entonces ahí es cuando se hace toda la pues, se van identificando estos componentes, 3 componentes que yo les hablaba al principio, y cuando ya el caso está confirmado, pues son casos de notificación obligatoria. Entonces llenan un formato en donde registran el nombre del paciente, registran la edad, registran si es hombre o mujer. Eh, Algo importante que registran es el lugar probable de infección, porque eso ayuda a identificar si el caso es importado, foráneo o autóctono. En este caso, importado es un caso que se adquiere fuera de México, pero que se diagnostica y se trata en México, ¿no? Un paciente que haya estado en Belice, que se infecta allá, que a lo mejor al regresar pues, se observa que tiene la úlcera, entonces aquí se diagnostica y se trata, ¿no? En el caso de los foráneos, son casos que se adquieren fuera del estado, pero que se diagnostican y se tratan en el estado, ¿no? El caso, por ejemplo, de Yucatán, que era lo que más tenía, ¿no? Casos foráneos. Población yucateca que viajaba a Campeche y Quintana Roo por trabajo, que ahí se infectaba y que cuando regresaba, pues ya regresaba con su hija o aquí le aparecía, ¿no? Entonces son diagnosticados y tratados en el estado, ¿no? Y los casos autóctonos, pues son casos adquiridos en el estado, diagnosticados y tratados en el estado. Es algo que también pues se ha visto que ha aumentado en el estado de Yucatán. Entonces, por eso es importante pues indagar y registrar en estos formatos el lugar probable de infección. También se registra la forma clínica, ¿no? Se registra, en el caso de leishmaniasis cutánea, si el tipo de la lesión, si la lesión es nodular o es ulcerada, cuántas lesiones presenta el paciente, cuál es la técnica diagnóstica que se empleó, que bueno, en general es muy pronta, pero si hubo alguna razón por la que tuvo que haber una prueba complementaria con PCR, si se identificó la especie de leishmania, si el tratamiento es intralesional o intramuscular, cuántas ámpulas necesitó el paciente para la cura. Entonces todo eso se registra. Todo esto pues, se captura en este censo, se llama censo nominal de casos confirmados por estado, que después esto complementa la base de datos nacional de reporte semanal de casos confirmados de las enfermedades en México, ¿no? Entonces esto es como lo que se hace para la notificación de casos, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? La notificación de los casos pues nos ayuda a ver este panorama, ¿no? Ya tanto a nivel nacional como a nivel estatal, ¿no? Y esta notificación pues fue muy importante en Yucatán para poder identificar estos focos emergentes en donde la enfermedad no se reportaba, ¿no? Entonces no existía, ¿no? Entonces esto también es muy importante para enfocar las medidas de prevención a estas zonas, donde hay transmisión activa, ¿no? Antes de entrar en vivo platicábamos que nosotros aquí en el estado todavía tenemos municipios en el oriente que tienen transmisión activa, ¿no? Y ya no hay construcción del terreno. Entonces sí es muy importante la notificación, pero bien es cierto, también se comentaba el primer día de las entrevistas, hay un subregistro, casos que se escapan de la notificación o esos casos en donde las lesiones son muy pequeñitas y curan espontáneamente, que puede ocurrir, no es la mayoría, pero puede ser, entonces también se escapan al registro. Claro. ¿El diagnóstico solo lo puede realizar Secretaría de Salud o también aceptan un diagnóstico de una clínica particular para dar el tratamiento? Sí, pues bueno, para empezar, creo que las clínicas particulares, hasta donde yo sé, no realizan
diagnóstico de leishmania, ¿no? Son estas pruebas muy específicas de microscopía que realmente realiza la Secretaría de Salud y lo realiza pues muy bien, ¿no? Toman la impronta en campo, se recomienda tomar 3 laminillas y poner tres muestras, ¿no? En cada laminilla de la lesión y eso se envía al INDRE y es ahí donde se hace el diagnóstico. Lo que sí, como ya comenté, al menos nuestro laboratorio lo que hace es dar un apoyo al diagnóstico, porque muchas veces ya platicamos también, la microscopía puede resultar negativa, ¿no? Por las distintas situaciones que ya platicamos, ¿no? El tiempo de evolución, la especie de Leishmania, si el paciente ya le colocó algo eh, a la lesión, ¿no? Hemos visto casos de que le ponen resinas de árboles, mezclas de plantas, hasta ácido de batería de auto o aceite de auto, ¿no? Entonces todo eso pues hace que las pruebas parasitológicas puedan resultar negativas, ¿no? Entonces para eso también pues estamos en los laboratorios que estudiamos Leishmania y que implementamos técnicas moleculares como es nuestro caso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos apoyado a la Secretaría en caso de improntas negativas, ¿no? Y que ha salido positivo por PCR, ¿no? Ellos ya tienen ahí un elemento pues para decidir, ¿no? Eh, para decidir iniciar con el tratamiento. Si el componente epidemiológico y la clínica pues es compatible con una leishmaniasis, ¿no? También otra situación en la que pudiéramos apoyar al diagnóstico es, por ejemplo, tuvimos un caso de un paciente pediátrico que tenía una lesión cutánea en la oreja, que había visitado Calakmul, que había visitado Tecash, áreas de transmisión históricas de Leishmania, pero que como ya vimos, pues los médicos que lo habían revisado, pues no habían pensado en leishmaniasis, sobre todo porque el niño tenía una adenopatía regional, ¿no? Toda esta fila de ganglios la tenía inflamada. Entonces eso estaba distrayendo un poquito el diagnóstico, a pesar del fuerte componente epidemiológico y de tener una lesión en la oreja, ¿no? Que es como lo típico de leishmaniasis. Entonces, bueno, se confirma después que es una leishmaniasis cutánea, pero nos solicitan la identificación de la especie, ¿no? Porque este signo de adenopatía ahí regional pues, no está muy asociado con una cutánea causada por mexicana, ¿no? Entonces, el doctor Cerón, pues, es el experto aquí, dermatólogo, pues, que atiende los casos de leishmaniasis, pues pensaba que pudiera ser una leishmania brasiliensis, que sí ha sido asociada con este tipo de signos, ¿no? Entonces, nos solicitaron hacer la identificación de especie, ¿no? Para poder decidir sobre el tratamiento que recibiría este paciente, ¿no? Entonces, nosotros para hacer identificación de especie, amplificamos el GNTS y después sometemos la muestra a digestión con una enzima de restricción y el patrón de bandeo pues es característico de la especie, ¿no? Todas las maneras en que podemos pues, apoyar el diagnóstico, ¿no? Pues, la Secretaría de Salud es la que lo hace muy bien y además, como ya platicó la doctora Diego, pues ellos son los que proporcionan el tratamiento, ¿no? Ellos son los que tienen el tratamiento para proporcionar, no es un tratamiento, un medicamento que se puede conseguir en la farmacia. ¿Y cuál es la manifestación clínica más frecuente de leishmaniasis en los pacientes que llegan a diagnóstico? Sí, pues en el caso de la península de Yucatán, la leishmaniasis cutánea localizada es la forma clínica más frecuente. La literatura dice que el 99% de los casos, ¿no? Son la forma cutánea localizada. Sin embargo, también platicaba ustedes antes de iniciar la transmisión, y pues hemos visto también ciertos cambios. En el caso de la leishmaniasis cutánea localizada, también hemos visto lesiones que no son ulceradas, que son nodulares, ¿no? Granulomatosas. Hemos visto lesiones múltiples, que la literatura dice que la mayor porcentaje son únicas, pero también hemos visto lesiones múltiples.
Y bueno, también el año pasado tuvimos el primer reporte de infección Leishmania VIH, un paciente que tenía una leishmania difusa, que fue además adquirido de manera autóctona en el municipio de Valladolid, aquí en Yucatán. Entonces creo que pues también esto, esperemos que no, pero muy probablemente pues esto vaya cambiando con los años y podamos tener también registros de formas de leishmaniasis no tan benignas como la leishmaniasis cutánea localizada, ¿no? Entonces también hay que poner mucha atención a este tipo de formas, ¿sí? Que no son comunes en la península, pero que se pueden presentar y con mayor frecuencia, ¿no? Claro. Doctora, ¿cómo contribuye su trabajo científico con la sociedad? Bien. Pues bueno, nosotras, digo nosotras porque somos un laboratorio de chicas, hemos trabajado en los últimos 10 años pues en caracterizar, en describir los elementos que están involucrados en la aparición de estos focos emergentes en Yucatán, ¿no? Ya les he platicado, Yucatán pues tiene una situación muy particular, ¿no? De un aumento alarmante de casos y de casos adquiridos de manera autóctona en el estado, que era lo que no se veía, ¿no? Desde el 2015, pues la transmisión, Andy, pues bien el doctor mañana lo saben muy bien, que la transmisión se daba en el cono sur, ¿no? 2, 3 estados del cono sur, y pues ahora se ha extendido al oriente del estado, ¿no? Y pasamos de tener en el 2015 17 casos, 9 de ellos autóctonos, a tener en el 2023 137 casos, casi 50 de ellos autóctonos. Entonces, y pues pasamos de tener 3 municipios que históricamente reportaban casos a tener 18 municipios que ahora reportan casos y que se ubican en el oriente del estado. Claro. Entonces, pues nuestros estudios han estado enfocados a entender la epidemiología, ¿no? Describir la epidemiología y pues cuáles son los factores ecológicos que están favoreciendo la transmisión de Leishmania en estos nuevos focos. Entonces, hemos caracterizado el cuadro clínico de los casos autóctonos que se adquieren en Yucatán, que es similar, el mismo, que se reporta para la península de Yucatán. También hemos encontrado elevadas prevalencias de infección asintomática en el foco de Tinún, que es el que más hemos estudiado, el que hemos estudiado. Pues esto nos habla también de la magnitud de la transmisión en este foco, ¿no? Hemos identificado 2 especies de roedores, Ototilomis pilotis y Heteronis bromeri, como probables reservorios del parásito en este foco emergente. También hemos estudiado los flebotominos, ¿no? Hemos reportado las especies de flebotominos que están presentes en este foco. Hemos también aportado a colocar en la lista a un potencial vector de Leishmania mexicana en nuestra zona, que es Antirrhamia creatifer. Y también se ha estudiado un poco cómo la conservación de la selva, ¿no? La intervención humana puede estar influyendo en la abundancia y en la riqueza de las especies de vectores en estos focos, ¿no? Hemos visto que si bien en estas áreas muy conservadas, ¿no? De selva muy conservada, la abundancia de las especies de flebotominos pues es mayor y la riqueza también, o sea, hay más flebotominos y más especies, lo que pues era de esperarse porque la transmisión sigue siendo selvática, no sé si la transmisión sigue siendo selvática, pero también hemos observado que en las zonas perturbadas por el humano, a pesar de que hay menos especies y menos cantidad, ¿no? de estos flebotominos, dominan las especies antropofílicas, que como ya también se describió en el Eduardo, pues son especies que prefieren alimentarse del humano, y eso coincide pues con los casos de leishmaniasis que se están presentando. Como bien decía él, entonces pues es que nosotros estamos invadiendo pues los ambientes naturales de los flebotominos y nos estamos poniendo pues en riesgo, ¿no? Entonces también hemos identificado flebotominos en el interior
de las viviendas y en el peridomicilio de las viviendas de una localidad donde se presentó un caso de una señora que mencionaba que ella no realiza actividades de riesgo como las que les platiqué al principio, ¿no? Y solo está deshielo en su patio o cultiva en su patio, ¿no? Entonces también hemos abordado pues la posible transmisión perirural, ¿no? Se llama así, de la leishmaniasis en los focos emergentes de Yucatán. Y pues todo esto lo hemos tratado de traducir en actividades dirigidas a la comunidad. Como yo les decía, parte importante de este diagnóstico temprano es que la comunidad sepa que está en riesgo, que conozca la leishmaniasis, que pueda identificar cómo son las lesiones. Entonces hemos hecho estudios para determinar las percepciones que tienen estas comunidades de los focos emergentes sobre la leishmaniasis. Hemos visto que cerca del 80% de la población no conoce la enfermedad, ¿no? Al 20% que la conoces porque tiene algún conocido del conocido del conocido que trabajó en Campeche o en Yucatán y que se infectó, ¿no? Entonces, tampoco conocen las medidas específicas de prevención que, como ya también comentó la doctora Becker y el doctor Eduardo, de protegerse, ¿no? En estas horas de mayor actividad de los flebotominos. Entonces, pues, con todo este diagnóstico, nosotros llevamos a cabo talleres educativos, ¿no? Con actividades lúdicas para que la comunidad pues, pueda conocer la leishmaniasis, las medidas de prevención, ¿no? de la leishmaniasis y pueda estar pues más alerta, ¿no? Consciente de que puede estar en riesgo y que si tuviera alguna lesión también ellos sepan a dónde pueden acudir. Y pues también pues desde la docencia hemos contribuido también, nosotros tenemos asignaturas en donde, dentro del programa de medicina, donde también ayudamos a formar a los médicos para que conozcan estas enfermedades atendidas, la leishmaniasis, y también poder formar desde ahí a los médicos para que pues todos estemos como capacitados y pues alertas ante cualquier caso que se presente. Sería como un resumen de lo que hemos estado haciendo en los últimos 10 años de trabajo en el estado de Yucatán. Muchas gracias, doctora. Abrimos la sesión de preguntas. No olviden dejarnos todas sus preguntas aquí por el Facebook. Le mandan muchos saludos desde el puerto de Veracruz. Muy interesante el tema. José Luis Pérez. Edgar Misael Cubas Carrillo nos pregunta, ¿por qué los resultados salen negativos si la clínica cutánea está presente? Bien, en el caso de la impronta, pudiera ser por una mala toma de muestra, ¿no? Pudiera ser, como ya comenté, este detalle de que el paciente ya le colocó algo a la lesión, ¿no? Lo recomendado es lavar con agua y jabón. Pero pues desafortunadamente en las comunidades rurales siempre pasa que, sobre todo por el desconocimiento de la enfermedad, ¿no? Se empiezan a ver allá un granito y se empiezan a poner alguna cremita y luego empiezan a ver la úlcera y ya escuchan que fulanito que ya le puso algo o que sugiere que le pongan algo, ¿no? Entonces esto dificulta el diagnóstico, ¿no? Entonces esa podría ser una de las razones, como ya les comenté. También pues la especie de leishmania, aunque nosotros, al menos en Yucatán, no hemos identificado lesiones causadas por brasiliensis, pero pues en otras regiones del país sí, incluso en la península de Yucatán ya hay reportes de infección por brasiliensis, que eso también pudiera influir en que pues el diagnóstico parasitológico resultara negativo, ¿no? Como les mencioné también, el tiempo de evolución pues puede influir, ¿no? Entonces esas podrían ser las razones. No es lo común, ¿no? O sea, generalmente la impronta pues es muy útil para la identificación de los casos, ¿no? Pero hubiera situaciones en las que pudiera resultar, por ejemplo, cuando nosotros apoyamos al diagnóstico por PCR, precisamente la lesión de la señora que
creemos que se infectó en el peridomicilio, ella tenía una lesión seca con una costra escleromática que no se podía levantar. Entonces ahí pues tomaron la impronta, pero realmente no hubo una imagen, ¿no? O sea, la toma de muestra no fue buena, no porque el personal no estuviera capacitado, sino porque la naturaleza, las características de la lesión, pues no permitieron que se pudiera obtener la cantidad suficiente de muestra. Entonces ahí optamos, apoyamos con una PCR, ¿no? Entonces, esas pueden ser algunas de las razones por las que, a pesar de que hay el componente epidemiológico, factores de riesgo, clínica compatible, pero no hay un resultado positivo en una prueba parasitológica. ¿Qué medicamentos son alternativos si no se tiene el tratamiento actual? Supongo que se refiere al glucantin. Sí. Pues bueno, la miltefosina, como ya platicó también la doctora, puede ser una opción. De hecho, si no estoy equivocada, la Secretaría de Salud, al menos en Yucatán, ya recibe miltefosina. Entonces, pues, puede ser. También, si nos vamos no por los medicamentos, también ellos recibieron capacitación recientemente sobre la termoterapia, que eso es algo que creo que también ahí en Chiapas se ha explorado, ¿no? Que es proporcionar calor a las lesiones, pudiera ser algo alternativo en caso de que no se tuviera el glucantina. Sabemos que el glucantina, a pesar de que tiene sus inconvenientes por los efectos adversos que se puedan presentar, pues es efectivo, como bien dijo la doctora Ingeborg, pues para la resolución de la lesión. Sabemos que no elimina el parásito y que el parásito puede quedar pues por ahí, ¿no? Afotericina, liposomal, que también comentaba la doctora, pues son alternativas que se pueden emplear, sobre todo para estas formas como la visceral o la difusa, que luego son refractarias al tratamiento, en estos pacientes suprimidos que tienen coinfección de VIH, ¿no? O sea, el glutathione no ayuda, entonces se opta por estas formas. Edgar Misael Cubas Carrillo. ¿Qué tratamiento alternativo o tradicional se recomienda si no se cuenta con los antimoniales ni con la anfotericina? Ya. Pues en la medicina tradicional, ¿no? Pues, al menos lo que nosotros hemos explorado en el laboratorio, nosotros hemos evaluado algunos extractos de plantas en colaboración con el CICI, ¿no? El Centro de Investigación Científica de Yucatán. Y pues realmente una recomendación como tal, todo está en fase pues, de evaluación, ¿no? De experimentación. Nosotros colaboramos con Sergio Peraza del CICI y él trabajaba con un extracto de ajo, ¿no? Que además de que pudiera ayudar la eliminación del parásito, puede ser un inmunomodulador. Sabemos que también las lesiones no solo se generan por la presencia per se del parásito, sino también por la respuesta inflamatoria que se genera, ¿no? Es una respuesta de tipo Th1 por inflamatoria y eso también se ayuda, ¿no? A la formación de la lesión. Entonces el ajo pues, se ha reportado que es un inmunomodulador y puede ayudar a dirigir la respuesta, ¿no? O sea, respuesta efectiva para el control. Entonces, pues no es que haya una recomendación como tal, ¿no? Lo ideal es tratar con los glucantine, pero bueno, esta podría ser una alternativa al menos, ¿no? Que está pues explorándose todavía, ¿no? Están fases experimentales en la. Claro. Natalia Sili González. Excelente charla, doctora. Muchas felicidades. Una duda con respecto a la técnica diagnóstica de PCR. ¿Cuál sería su recomendación para el manejo y tiempo de procesamiento de la muestra sanguínea? Bien, sí, buena pregunta. Pues nosotros, por ejemplo, hemos tomado muestra de sangre en las comunidades rurales y pues lo que hacemos es que la mantenemos en cadena fría, en una neverita, ¿no? Con estos packs de hielo para poder trasladarla el mismo día al laboratorio y puede permanecer hasta una semana. Nosotros hemos conservado la muestra de sangre hasta una semana a 4 grados
y hemos podido detectar pues ADN de Leishmania, pues que indica presencia de parásitos. Si está vivo o no a ese tiempo, pues no lo podemos saber hasta que no hagamos una amplificación usando RNA, por ejemplo, ¿no? Pero para el diagnóstico, para identificación de ADN, pues el manejo es mantenerlo en frío e incluso guardarlo hasta una semana a 4 grados, pues sigue siendo óptima la muestra para la detección de ADN. Okay. Saludos por parte del doctor Eduardo Rebollar, muy interesante y educativa su charla, doctora. Saludos Gracias, desde Cosamaloapan, Veracruz. Y bueno, y no tenemos más preguntas. Adelante, doctor Marina. Bueno, por nuestra parte agradecemos infinitamente la participación de la doctora Nayeli en nuestro podcast y recuerden que un diagnóstico temprano nos permite iniciar un tratamiento adecuado antes que la enfermedad avance y se torne grave. Doctora Nayeli, ¿algo más que usted quiera añadir? Pues nada más agradecer, ¿no? Agradecerles a ustedes por la invitación y pues estoy muy contenta de haber compartido también estas conferencias con investigadores pues, que admiro, que aprecio y que son referentes también en el estudio de la leishmaniasis, ¿no? En México, decimos que ustedes dos y también en el de la doctora de aquí. Agradecida y muy contenta. Y muchos saludos a todos los que se conectaron. Doctora, ¿nos quiere compartir sus redes de Facebook del laboratorio? Sí, tenemos se llama Lab de Inmunología, y también explicamos todo lo que vamos haciendo en el laboratorio. Y también tenemos los cursos de educación continua del laboratorio de inmunología, donde también nosotros pues tenemos por ahí algunos cursos de educación continua que pudieran explorar y pues, que invitamos también a que participen. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. A ti, Angie. Bueno, agradecemos, hoy es nuestro último día de charlas, agradecemos a nuestro equipo de producción, a Noé, Giovanni, Keynes, Andrea, al director del Centro Regional de Investigación en Salud Pública por todo el apoyo brindado para la realización de este podcast. Muchas gracias a todos los expertos que nos acompañaron en la semana, la doctora Becker, el doctor Rebollar, la doctora Loria, a ustedes, sobre todo a ustedes por sintonizarnos, por escucharnos, muchas gracias. Recuerden que nuestro objetivo de este podcast fue establecer el diálogo social, responder a dudas y preguntas por parte de la población expuesta y difundir el conocimiento sobre esta enfermedad. Nos vemos en el siguiente podcast y sigamos haciendo ruido para visibilizar más la enfermedad de las leishmaniasis. Este podcast lo hicimos en coordinación con nuestro GID Ecosistema y la Salud Pública de Patógenos Zoonóticos, en colaboración con el GID de Ecología y Manejo Integrado de Vectores en Amplias Áreas, coordinado por el doctor Marina. Muchas gracias a todos, lindo día. Gracias, doctora. Gracias y muchas felicidades por el podcast. Excelente. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, doctor. Saludos. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, por el GID Zoonosis CRISP, por YouTube, CRIS-INSP. Todos los videos en vivo que realizamos de todos los podcasts, terminando el en vivo a lo largo de la semana, se suben en el canal de YouTube del Instituto, del CRIS-INSP. Y también está la página del Facebook del Instituto, que es CRIS Oficial. Muchas gracias.